Bueno, somos Nicolás Ruiz y Ayelena Hernández y hoy le vamos a estar hablando un poco del capítulo 3 y 4 sobre las escuelas rurales. Bueno, el multigrado es un escenario educativo donde hay un maestro a cargo de varios estudiantes de distintas edades. Estos grupos pueden ser de primer y segundo año en un solo salón o un grupo más grande, complejo, donde es desde inicial hasta sexto de primaria. También puede ser primero primaria y primero y hasta sexto de secundaria en un solo salón. También es importante entender la realidad de estos grupos y que no todos se les enseña a todos por igual, sino que como todos son diferentes, tiene que haber una enseñanza diversificada, donde se les enseña a todos por ahí el mismo tema en común y después de ahí ir diversificando los temas para que ellos puedan aprender solos y también una vez que terminen de realizar esas actividades diversificadas, que circule la palabra entre todos los grados para que pueda haber una enseñanza enriquecedora para que todos los alumnos puedan aprender más o menos del mismo tema pero de diferentes puntos de vista desde que estuvo viendo cada grupo de año diferente. Esto se debe basar en tres elementos básicos y que sin estos tres elementos no se puede enseñar, que es el tiempo, donde se maneja el tiempo de la planificación, las actividades, el espacio, donde es del aula, el espacio donde se organiza toda la enseñanza, y los materiales, donde muchas veces la escuela rural tiene la ventaja de conseguir los materiales de su alrededor, que eso puede enriquecer más la enseñanza específica en el aula. También en la planificación tiene que ser un tema en común, en donde el docente pueda lograr que los estudiantes realicen todas las actividades de manera autónoma y que también trabajen en grupo, en conjunto, para que haya una retroalimentación entre todos y que se vinculen también con el entorno social y natural en el que se encuentran. El multigrado es muy valioso, se debe ofrecer un criterio aplicable a la situación educativa para todos, ya teniendo los diferentes grupos diversos. También una enseñanza diversificada, que enseñarse a todos de diferentes maneras, no todos aprenden al mismo tiempo, y también se debe basar en un solo contenido para todos, como decía anteriormente, para que entre todos se autoenriquezcan con los demás contenidos. También es muy importante brindarles videos, salidas, encuentros con el entorno exterior para así poder aumentar más su conocimiento y también poner el docente tiene que estar también como ayudando, pero también dejando que ellos puedan desarrollarse individualmente. Después tiene que circular la palabra para que todos se enriquezcan entre sí y eso. En el texto de Terishi, la pequeña escuela rural, en el texto de Terishi retoma más o menos un poco lo anteriormente sobre un docente y varios alumnos. También ella propone un modelo de organizacional que debe facilitar la actividad conjunta entre los alumnos de diferentes grados para que enriquezca las elaboraciones de los estudiantes. Bueno, después retomamos un poco con la obra de Luis Iglesias, que fue un maestro que escribió y sintetizó sus prácticas enfrentando los problemas didácticos del plurigrado. Él utilizó varias estrategias, entre ellas decía que se le ofrecía a los alumnos propuestas comunes y actividades diferentes, alternaba los trabajos colectivos con los trabajos individuales, también promovía el intercambio entre compañeros y proponía, digamos, que se involucraran a todos los contenidos de diferentes grados. Después, un poco de los otros textos que tenemos estaba La pequeña gran escuelita y La escuela,
que la pequeña gran escuelita hace como referencia, digamos, a algo chiquitito. Ya que estas instituciones generalmente tienen pocos espacios, pocos alumnos, pocos maestros, y nada, termina haciendo que nosotros comparemos con las escuelas urbanas, que es como el único modelo que se puede conocer porque es más grande, más complejo, porque son mejores. Bueno, la escuelita rural se utilizan habitualmente para referirse a las instituciones educativas que se encuentran en espacios rurales y con muy pocos habitantes. Luego tenemos la escuela, que es necesario, digamos, romper con esa imagen que tenemos de escuela, por así decirlo, que históricamente ha sido como moldeada, bueno, moldeada por la experiencia urbana, por la ley 1420. La idea que la mayoría tenemos y tienen es que de una escuela graduada, con un grupo homogéneo, con estructuras fijas, con un maestro por grado. Y al acercarse a los diferentes rincones del país, esta realidad como que va cambiando, se descubren diferentes realidades, por así decirlo. Bueno, es importante tener en cuenta que en las escuelas rurales la directora puede llegar a cumplir diferentes roles. Por ejemplo, puede ser directora, maestra de grado, cocinera, cumple diferentes funciones dentro de ese lugar. También hay que tener en cuenta que como que los estudiantes se van adaptando los docentes se van adaptando a los diferentes tiempos que tiene estas escuelas rurales. Por ejemplo, puede ser en los tiempos de cosecha, que se suspenden las clases, pero el docente planifica antes y después, le da actividades para que se lleven y para que cuando regresen sepan, bueno, a ver cómo les fue, cómo quedaron, en qué nivel están. También se tiene en cuenta, por ejemplo, en algunos territorios de la Argentina, que hay semanas que se suspenden las clases por el deshielo. Esto hace que, bueno, que los chicos tengan que ir a cuidar los rebaños, a poder participar. Y por eso es que los maestros durante las vacaciones de verano como que siguen planificando actividades. Y también es muy importante que las familias tomen decisiones sobre dónde vivir, si en la crecida o en la bajada del agua, en algunos lugares, ya que esto puede interrumpir con la asistencia diaria de las escuelas. Otra de las escuelas otro de los temas importantes que tienen en cuenta las escuelas rurales es que actúan como pioneras de la inclusión, ya que son la única alternativa que tienen disponible. Y se reciben a todos los alumnos, sin importar su edad, su discapacidad o si tiene muy poco conocimiento escolar previo. Y muchas veces además estas escuelas como que trabajan en red e incorporan las culturas originarias. Bueno, después, según los mandatos de la Ley de Educación Nacional y resolución, que es 12810, se consideran rurales aquellas escuelas que además de estar ubicadas en entornos alejados, también como que presentan poca gente, pocos habitantes. Se pueden por esta razón que se pueden agrupar estudiantes en un mismo curso de diferentes grados de escolaridad. El Estado tiene el compromiso de garantizar el derecho a la educación, donde quiera que haya un niño, aunque la matrícula sea la mínima, igual se le tiene que garantizar ese derecho a la educación. En el texto de Anijovic y Rebeca, según la estrategia de enseñanza, capítulo 7 y 8, en el capítulo 7 dice que se debe enseñar que en un aula heterogénea se entiende como un aula que está conformada por grupos de diferentes grados, diferentes individuos, donde esta composición de grupos nos hace pensar mucho en la diversidad y que el enfoque educativo tiene que reconocer esas diferencias a la hora del trabajo en el aula y el trabajo cotidiano. También recordar que no todos aprendemos a la misma manera y además que todo lo aprendido no es una copia fiel de lo enseñado, ya que cada uno de los alumnos del grupo depende, aunque no únicamente, de un modelo personal de apropiarse del conocimiento. También hay que reconocer las diferencias y que se deben incluir a todos y que no hay que dejar a nadie afuera. El propósito principal es lograr que todos los estudiantes sean autónomos para favorecer el desarrollo de esta autonomía. Hay que proponer propuestas de enseñanza que se lleven a cabo
bueno, se nos cortó el video y ahora volvimos. Como decía, que para sostener estas clases propuestas se deben sostener en el tiempo a lo largo de la etapa escolar, y que algunos modos de promover este desarrollo de autonomía son ofrecer a los alumnos alternativas que ellos puedan elegir y justificar, porque la elección de esa tarea que les proponemos también se les debe enseñar a trabajar de manera cooperativa, incluir una autoevaluación, promover interrogantes, metacognitivos, y recorrer en conjunto con los alumnos tanto las metas de aprendizaje como el sentido de las tareas que le proponemos. También consensuar el encuadre de trabajo, enseñar hábitos de estudio y de trabajo, y proponer consignas de trabajo que sean adecuadas para los estudiantes en distintos niveles. También en el capítulo 8 retoma como esto del docente y las estrategias de enseñanza en el aula, donde una buena enseñanza es aquella que con intencionalidades definidas y explícitas que promuevan una interacción entre los alumnos y los docentes, que debe transcurrir un espacio y tiempo determinado, con un contexto socioeconómico determinado, y que el docente emplee ideas y recursos nuevos para encontrarle sentido a un modo de hacer las clases, y para que se puedan mejorar futuras condiciones. También en el video de educar de las escuelas rurales unidocentes de nivel primario, nos dice que la exposición se centra en los problemas didácticos específicos que enfrentan los docentes en estas aulas de multigrado, basándose en investigaciones y encuestas realizadas a maestros. Los problemas en el aula del multigrado se identifican las principales preocupaciones de los docentes rurales, que incluyen la calidad y cantidad de los trabajos con los grupos diversos, la organización y planificación que requiere el aula o multigrado, ya que es compleja, el rango exagerado de los alumnos de clases en cuanto a las habilidades, los logros, la madurez y el comportamiento, y la necesidad de contar con una proporción de aprendices independientes que puedan continuar con trabajo por sus cuentas mientras los maestros están ocupados con los demás grupos enseñándoles. Debe haber una composición cotidiana, cómo se agrupan y se desagrupan los chicos, y debe haber una selección curricular adecuada. También se debe proponer y analizar las condiciones para que la elaboración sea a pares y afectiva y productiva, y en esencia en contexto de rural. También una elaboración de trabajo que incluya tareas compartidas, tareas que deban requerir inherentemente de productos de una propuesta conjunta o de un discurso que sume a los trabajos individuales, donde las personas tengan un tiempo el docente tenga un tiempo para cada estudiante, donde formule su propio punto de vista antes de iniciar una discusión grupal, hablar internamente con los demás estudiantes. También es fundamental enseñar a los niños a conversar y producir conjuntamente una respuesta. También se debe discutir, plantear alternativas y argumentar y que se deciden conjuntamente, distinguir tipos de pares como trabajar pares conjuntos con niveles de aprendizaje similares, o pares distantes con mayores diferencias de saberes. Enseñar en este último caso ayuda a decir que las respuestas para garantizar participación asimétrica. Después está la parte de la evaluación, que la evaluación es emitir un juicio de valor sobre algo que puede ser bueno o malo, que tiene que ver en cualquier ámbito, ya sea de la vida o sea, de la vida misma o en la escuela. Toda evaluación se necesita para poder recaudar información. Es importante tener en cuenta los instrumentos de evaluación, que se refiere como a los sustentos materiales, que puede ser con cuestionarios, con una guía de exposición oral, con una guía también de trabajos prácticos escritos. También pueden ser que realicen alguna determinada tarea o con algún problema matemático.
Después hay que tener en cuenta los criterios de evaluación, que son como los parámetros que establecemos de antemano que nos van a permitir emitir un juicio de valor. Bueno, y después tenemos que repensar la evaluación. Poder repensar la evaluación nos lleva a modificar también aspectos de las prácticas que tenemos y de las prácticas institucionales. Repensar los objetivos de nuestro trabajo, reubicarlos, bueno, que incluya una evaluación con otros tipos de elementos. Construir en la escuela un clima educativo implica poder repensar de esas evaluaciones y del modo de evaluar, los tiempos y los momentos en los que lo hacemos y los instrumentos que diseñamos para poder realizar estas evaluaciones. Después, ¿qué, cómo y cuándo evaluar? Está la evaluación diagnóstica, que es la evaluación que se inicia a principio del año y cuyo objetivo que tiene es conocer esas posibilidades, conocer los conocimientos y conocer principalmente a nuestros estudiantes. Después tenemos la evaluación formativa, que es de proceso, que su objetivo es el aprendizaje durante todo el año, durante todo un proceso. Se realiza a lo largo del curso y en diferentes clases o en diferentes actividades. Luego tenemos la evaluación sumativa de producto, que el objetivo es certificar que se ha aprendido algo en un periodo determinado. Se realiza al finalizar alguna unidad, con algún proyecto de integración, con algún examen final. Después tenemos la evaluación auténtica, que es donde el estudiante es consciente de su proceso y demuestra si sabe o no sabe algo. Y si lo sabe, se lo sabe bien y no solo con haciéndole preguntas. Después también tenemos otro de los textos que nos dice Palamidesi, que bueno, en la actualidad la evaluación en las instituciones como que de la institución escolar como que se limita a una evaluación más planteada. Es decir, una evaluación en donde los alumnos pueden distinguirse, se pueden distinguir varios tipos de evaluación. Que está la evaluación de los alumnos, que son los exámenes evaluativos de los alumnos por unidades escolares, que sirven para determinar en qué medida el alumno aprendió determinado aspecto de lo que se le fue enseñando. Después están las evaluaciones de competencia, que son los exámenes que se aplican una vez finalizado un ciclo, que nos sirve para poder clasificar a los alumnos, digamos, para que puedan ingresar al año siguiente, saber si están capaces para poder superar el siguiente nivel. Y las evaluaciones del sistema, que son administrativas a toda una población de estudiantes y bueno, nos muestra el nivel de escolaridad para conocer en qué grado de aprendizaje se encuentra, por así decirlo. Bueno, nada, eso creo que es todo. No sé si tienes algo más que agregar. No, eso sería todo. El tema visto en clase de la unidad 3 y 4 sobre el multigrado. Así que bueno, nada. Bueno, muchas gracias. Nos vemos.